El tiempo y el espacio están presentes en cada parte del mundo. El espacio, por un lado, se puede definir como una estructura elemental del mismo. Podemos ejemplificarlo considerando el mundo como una caja. Esta puede tener muchos elementos, ser un espacio lleno de muchos elementos, o puede tener solamente oxígeno, o incluso vacío. Entonces es un espacio igualmente. En ambos hay espacio, la naturaleza cambia. De forma similar ocurre con el tiempo, debido a que, aunque en diferentes zonas tengamos diferentes horas, el tiempo transcurre igual. Entonces, la forma en la que lo medimos es lo único que cambia. Ahora, el tiempo y el espacio también están en nosotros. Después de todo, conformamos un espacio y tenemos incluso nuestro propio reloj que nos dice el tiempo. En este caso es el ciclo circadiano y es la forma en la que nosotros lo sentimos. Este puede variar dependiendo de la persona y puede alterar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, incluso nuestras emociones. Aparicio afirma que el tiempo y el espacio son elementos que generan emoción y describe cada una con un espacio, siendo este tectónico y estereotómico respectivamente. Ahora, si nos vamos al espacio tectónico, Aparicio nos afirma que este se relaciona con la materia natural, más específicamente relacionado con plantas y animales. Podemos identificar aquí ese cambio, si en este caso siendo de 3 meses en 3 meses o en este caso siendo de un mes, siendo un mismo espacio natural cambiando por el tiempo. Ahora, no solo eso, también hay elementos como el sol, el cielo o el viento. En este caso podemos ver que durante el año el sol puede cambiar de ubicación, incluso un espacio puede verse totalmente distinto a diferentes horas con solamente el movimiento del sol y ciertos aspectos de la naturaleza. Aquí también. Pero entonces, ¿cómo relacionamos este aspecto natural, temporal, que ya identificamos, con el espacio tectónico? Bueno, precisamente aquí podemos ver varios ejemplos donde se genera una relación, pero es muy importante aclarar que esto solamente genera un plano del escenario. Podemos verlo, por ejemplo, aquí, donde, claro, esto genera un plano y ese plano es lo que yo veo. A la escala adecuada yo no puedo pasar por ahí. Y eso es muy importante, claro. Aparicio afirma que mediante un plano es como se puede hacer privado lo público, particular lo universal y cercano lo lejano. Entonces, si yo no puedo pasar por ahí, lo que puedo hacer precisamente es contemplar. La emoción temporal requiere contemplación. Ya en términos de análisis, digamos, podemos identificar eso que expliqué aquí, donde claro, cada elemento por sí solo genera un enfoque, es un marco en sí que incluso da discontinuidad al espacio exterior natural, pero incluso la ausencia de los elementos me genera otro enfoque que también juega con el tema de la luz y todo eso. A la escala adecuada, definitivamente, porque si es muy grande y podemos pasar por ahí, deja de ser contemplación y pasa a ser un recorrido. ¿Cómo podemos ver en estos escenarios aquí? Donde el cambio de la forma claramente no me beneficia. Tenemos que aquí se puede pasar, entonces es un recorrido. Y aquí, y aquí, y aquí. Sin embargo, aquí no. Porque estando dentro en una escala adecuada, es posible ver alrededor, pero no sé dónde ir. Entonces, esto es un poco más adecuado si esa es la intención, generar una emoción temporal. Podemos abrir y cerrar, pero lo ideal sería generar aberturas referentes a conexiones con la naturaleza y no tanto con el cielo y el sol, que aunque igual son elementos temporales, no es tanto como la naturaleza. Este es un ejemplo característico porque incluso al entrar, que es por un recorrido, el espacio se puede sentir continuo y se puede notar cómo está esa relación con el exterior y no se siente esa necesidad de caminar, sino de contemplar. Podemos pasar al espacio estereotómico donde, considerando los elementos temporales de la naturaleza, en este caso ocurre lo contrario, privamos esos elementos haciendo una realidad totalmente atemporal. Aparicio nos da una cita de esto relatando que el hombre quiso habitar la arquitectura, habitó la emoción y se sublimó. No supo nunca el tiempo, hasta que el espacio se apoderó de él.
Eso es precisamente lo que queremos, generando una realidad espacial junto con la luz que igual se mantiene aquí, pero que restrinja completamente el tiempo. Aquí podemos identificarlo, claro, un espacio con una luz, pero este es mucho de contemplar, no tenemos que recorrer el espacio para entenderlo, y eso es muy importante. En estos ejemplos de aquí podemos identificar que sí es necesario, ya sea por un muro, por un desnivel o incluso cambios en el espacio o accesos. Entonces, claro, generando accesos, la persona que antes podía ver a la otra directamente, ahora necesita recorrer para ver la luz y a la otra persona. Eso genera más emoción. Ahora, otro elemento característico es el tema de la luz. Aquí tenemos un escenario donde la luz es directa, pero nos genera una esencia temporal, porque claro, durante el día esta se va a mover. Entonces, no es lo más adecuado, pero la luz directa igual nos funciona. Por ejemplo, en estos casos de aquí, la luz tiene cierta continuidad, entonces, incluso si durante el día esta se va a mover, no es el enfoque, sino como esta continuidad nos permite ser guiados hacia un movimiento. Y es precisamente eso lo que queremos. Porque claro, si además de tener esos choques o muros que nos bloquean el espacio o desniveles, tenemos una luz que nos dice dónde ir, podemos generar una emoción por recorrido, por búsqueda, ya que la emoción espacial requiere búsqueda. Y eso podemos verlo ejemplificado algo así. Es muy simple, pero prácticamente sigue el concepto de lo analizado anteriormente.